Buenas noches, vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Saludamos a quienes nos acompañan virtualmente el día de hoy a nombre del señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Magíster Julio Javier de Martín y Montes. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida a una nueva sesión del curso virtual en Gestión para el Desarrollo e Inclusión Social, la cual tiene por objetivo conocer las prioridades sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y el logro de resultados para la superación de la pobreza, promoción de la inclusión y equidad social, así como identificar los programas sociales dirigidos a las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad. En el marco del curso virtual Gestión para el Desarrollo e Inclusión Social, hoy estaremos desarrollando la segunda sesión denominada Herramientas de difusión de información para gobiernos regionales y locales, la cual estará a cargo de Henry Cabrera Arredondo, coordinador de seguimiento de los ejes estratégicos de nutrición infantil temprano y desarrollo integral de la niñez y adolescencia de la Dirección de Seguimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de iniciar, podemos invitar a cada uno de los y las presentes a que por favor puedan hacer sus consultas a través del chat o de la opción preguntas y respuestas que ustedes tienen en la parte inferior de la pantalla Zoom. Sin más preámbulos, cedemos el uso en la palabra al expositor para que por favor pueda iniciar. Adelante, Henry. Hola, muy buenas noches. Gracias, Francisco, por el pase, también por la presentación. Bueno, muchas gracias a ustedes también que están participando en este curso. Como ya se mencionó, el objetivo de este curso es trabajar con ustedes algunos temas que nos permitan tener un mejor panorama con respecto al trabajo que se hace en los temas de desarrollo e inclusión social. Y uno de esos temas relevantes para nosotros tiene que ver con el uso de la información. Entonces, para la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de MIDIS es, digamos, un trabajo prioritario y se ha venido impulsando desde el inicio la implementación de una serie de herramientas que nos permitan tener información disponible, información a la mano, pero digamos que durante estos últimos meses, estos últimos años, ya me dicen que se escucha muy bajo. No sé si ahora se escucha mejor. El audio está claro, es tema ya de Ok. la señorita que tiene que aumentar su volumen de su computador. Ah, perfecto. Ya. Entonces, como les decía, para nosotros este trabajo de información es sumamente importante, ya que no solamente se trata de la idea de repente de tener indicadores o tener datos a la mano, sino también va un poco más allá con respecto a lo que nosotros llamamos el uso de la evidencia. Entonces, digamos que complementariamente a lo que vamos a conversar ahora, que es la presentación de algunas herramientas que se han trabajado como Ministerio de Desarrollo para poder analizar información o para poder tener información a la mano sobre algunos indicadores. También en la Dirección General se ha impulsado el trabajo de lo que es la generación de evidencias a través de las evaluaciones, pero también a través de la revisión de literatura, de revisiones sistemáticas que permitan tener, digamos, un mejor panorama de cuáles son los problemas y cuáles son los aspectos que se tienen que mejorar en algunas intervenciones. Y también en alguna parte tocaremos este aspecto que tiene que ver con el tema de innovación, que es otro de los aspectos que se trabajan en la dirección general. Y como MIDIS, digamos, se trata de impulsar el mejoramiento de estas intervenciones en base a el análisis, en base al estudio de diversas propuestas o de innovaciones que pueden irse implementando y mejorando en las intervenciones que se están dando, ya sea a través de los programas sociales o a través de intervenciones directas de los sectores. Con esta introducción, entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Eh, Voy a hacer un par de presentaciones, probablemente como a manera de introducción,
De todas maneras, voy a estar atento, voy a tratar de ver si es que tienen consultas o si quieren de repente alguien intervenir o hacer un comentario. Está disponible esa posibilidad. Siéntanse libres de comentar o de preguntar en cualquier momento, no necesariamente cuando termine la presentación. Entonces, como les comentaba, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación tiene una organización que está como, como digamos, tenemos dos funciones prioritarias que son el seguimiento y la evaluación, por otro lado. Entonces, en la parte de seguimiento, básicamente lo que se trabaja es ver cómo podemos, a través de la evaluación o de la revisión de indicadores, ver cómo se están desempeñando las intervenciones, los programas que se vienen implementando como país. Y a través de la dirección de evaluación, que tiene, que trabaja tanto el tema de evaluación directamente, ver cómo es que estas intervenciones están o no dando resultados y en qué medida esos resultados están siendo favorables o están de acuerdo a lo que se ha programado en cada una de estas intervenciones. Además de que también en esa dirección se encuentra la coordinación del Laboratorio de Innovación Social, que ustedes deben haber escuchado hablar del INILAB social, que es, digamos, un brazo que nos permite no solamente identificar posibles innovaciones a las intervenciones, a los programas que se están llevando a cabo, sino también ver que estas innovaciones se puedan probar previamente para poder ser implementadas como parte de los programas o de las intervenciones. Ya, pero digamos que esta propuesta de trabajo de seguimiento y evaluación se basa en lo que nosotros conocemos como la cadena de valor orientada a resultados, que es, digamos, un marco teórico sobre el cual desde hace muchos años el país viene implementando una serie de instrumentos o de acciones que incluyen no solamente la programación presupuestal a través de los programas presupuestales, sino también la generación de intervenciones o de instrumentos de acción que estén apuntando a un resultado esperado. Entonces, en esta lógica, digamos que partiendo de una serie de insumos, de procesos o de acciones que se tienen que hacer con estos insumos, se generan algunos productos que vienen a ser los bienes o los servicios que se entregan al ciudadano y con la finalidad de obtener resultados en esta población, en la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, tenemos intervenciones dentro de MIDIS que tienen que ver con los programas sociales, como el programa Cuna Más, por ejemplo, en el que a partir de un conjunto de acciones, lo que se trata de entregar son dos productos específicos. Uno es el acompañamiento familiar y el otro es el de cuidado diurno a niños menores de 3 años. ¿No? Y dentro, por ejemplo, de lo que es el acompañamiento familiar, se imparten una serie de propuestas o de conocimientos sobre cómo es el adecuado cuidado de los niños menores de 3 años para que tengan un desarrollo adecuado. Entonces, uno de los temas que se trabaja muy ampliamente es este tema del cuidado cariñoso, el cuidado sensible, por ejemplo, con la idea de que a través de las visitas domiciliarias se pueda trabajar con las familias a fin de que sus niños, por ejemplo, tengan un cuidado adecuado, puedan desarrollar adecuadamente sus características, puedan tener un adecuado desarrollo, por ejemplo, del lenguaje, del motor, de un desarrollo cognitivo adecuado. Y, por ejemplo, cuando se han hecho algunas evaluaciones de niños que han participado en el programa Cuna Más, lo que se ha observado es que cuando ingresan, ya sea a la educación inicial o a la educación primaria, llegan a tener un mejor desempeño, ¿no es cierto?, que las poblaciones que no han tenido esa posibilidad de participar en el programa. Entonces, digamos que cuando uno implementa una intervención, no solamente tiene que ver cómo va a funcionar esta parte de la gestión operativa, o sea, cómo son sus actividades, cómo son sus procesos, tener los insumos adecuados, ¿no? Tener productos de buena calidad para entregar a la población,
sino también ver cómo es que se dan esos resultados y cómo es que esos resultados causan beneficios en la población a través de lo que se conoce como la gestión estratégica. En este marco, entonces, de toda esta línea de producción o toda esta cadena de valor que le llamamos, se monta lo que nosotros conocemos como las acciones de seguimiento y evaluación. Entonces, como les comentaba, básicamente el seguimiento corresponde a esta primera parte que en el anterior gráfico veíamos o lo habíamos mencionado como de gestión operativa, ¿no? Básicamente es ver cómo la entrega de estos productos se puede ir mejorando, se puede ir dando si es que se realizan adecuadamente las actividades, si se cuenta con los insumos adecuados, si se ha hecho una adecuada programación, o, hay una adecuada entrega de los insumos a través de la logística, si tenemos el presupuesto que corresponde, tenemos los recursos no solamente de personas, sino los otros recursos materiales que nos permiten entregar el producto, ¿no? Y ejemplos hay muchos. O sea, en cada sector, por ejemplo, se entregan una serie de productos a la población y a los cuales se puede hacer seguimiento. No sé si ustedes conocen el Fondo de Estímulo al Desempeño, ¿cierto? Y más o menos trabaja con esta lógica, con la idea de mejorar estos procesos, a fin de mejorar la entrega de los productos a la población y finalmente poder hacer, digamos, una medición de los resultados, ya sea en la población específicamente o como a manera de impactos en la población. Entonces, como les mencionaba, hay un seguimiento de toda esta cadena de valor para ver, ya sea utilizando indicadores u otro tipo de evidencia, para ver cómo se está desarrollando esta cadena esta cadena de valor o esta cadena de producción. Y en paralelo se puede desarrollar también evaluaciones, ¿cierto? Para ver si el resultado que nosotros habíamos propuesto se está dando. En este caso hablamos de evaluaciones de resultados o evaluaciones de impacto. Pero también podemos evaluar el diseño de nuestra intervención. Entonces, a través de diferentes instrumentos, de diferentes procesos, como les comentaba, la dirección de evaluación en nuestro caso, desarrolla estas acciones para ver, en algunos casos sí se tienen que hacer modificaciones al diseño, por ejemplo, en lo que se considera las acciones o los insumos, o si se tendría que mejorar algún proceso específico, pero también se pueden hacer, y es lo más frecuente, es hacer las evaluaciones de los resultados o el impacto en la población, ¿no? Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que se han hecho evaluaciones de impacto de los programas sociales, como Cunamás, como Juntos. También se ha hecho una evaluación en el caso de Caliwarma también para ver cómo la entrega de alimentos puede o no tener el efecto que se espera, que es mejorar, el, mejorar las capacidades de los niños para aprender en la escuela, por ejemplo. Entonces, así como esa, hay una serie de evaluaciones pendientes, por ejemplo, para todas las intervenciones que se hacen como país o como Estado. Nosotros básicamente lo que hacemos es no solamente estas evaluaciones o esta recopilación de información, sino también hacemos justamente lo que estamos haciendo ahora es dar asistencia técnica, apoyar a diversas unidades, ya sea del ministerio o de otros ministerios, ver de trabajar con ellos el mejoramiento de algunos procesos, hacer revisiones sistemáticas, revisar algunas metodologías. También se hacen estudios e investigaciones, como les había mencionado, por ejemplo, los estudios o las evaluaciones que se hacen en la dirección. Contamos con algunas herramientas que nos permiten difundir la información que se recopila y que es justamente lo que vamos a ver en la segunda parte de esta reunión. Tenemos tableros de control, tenemos una herramienta o un repositorio que es el Red Informa, donde podemos tener información de tipo, de diferente tipo, no solamente como reportes, sino también a través de mapas, de infografías que nos dan una idea de cómo está la situación de un tema
que nosotros estamos haciendo seguimiento. Y también tenemos el Infomidis, que es una plataforma que nos da información básicamente de los programas sociales. Para nosotros poder justamente hacer esta parte, que es lo que vamos a conversar en la reunión de ahora, de tener instrumentos para el seguimiento o para ver cómo cómo están los resultados o cómo está el proceso de una intervención. Nosotros partimos de lo que habíamos mostrado al principio, que es esta cadena de valor que se puede ver al centro. Eh, es necesario para todas las intervenciones poder determinar cómo es esta cadena de valor, cuáles son los resultados que se esperan, cuál es la población objetivo, cuáles son los puntos de entrega, los puntos de atención de esta intervención, con qué insumos, con qué procesos, con qué actividades es que se está tratando de lograr estos objetivos, a fin de poder, en base a eso, tener o plantear indicadores. Eh, lo que a veces sucede en muchas intervenciones es que se plantean primero o se tratan de plantear primero los indicadores y no se tiene muy claro cuáles son estas cadenas de producción o estas cadenas de valor que sustentan una intervención. Entonces, digamos que en el proceso que nosotros hacemos, sí es importante establecer esta cadena de producción. Se ha hecho, por ejemplo, como lo vamos a ver luego, tableros de control eh, de los programas sociales. Con ellos, por ejemplo, se ha tenido que hacer un trabajo muy arduo porque, digamos, la implementación ya estaba en marcha, la implementación ya se está dando en muchos casos desde hace varios años, pero es trabajar con ellos para aclarar este dibujo, este diseño de cómo es la cadena de valor, cómo es la cadena de resultados que ellos persiguen, a fin de poder plantear los indicadores, digamos, más idóneos para poder hacer el seguimiento de cómo está la intervención. Eh, digamos que necesitamos información, necesitamos bases de datos. Es un tema, digamos, álgido en muchos casos porque a pesar de tener en algunas intervenciones o para la mayoría de intervenciones estas cadenas de valores ya revisadas, muchas veces no podemos medir estos indicadores que se han identificado porque no tenemos fuentes de información. Eh, hay un proceso ya muy técnico que es cómo se carga estas bases de datos, cómo se procesan y cómo finalmente se convierte esto en un reporte, ¿no? Que es el paso 5 de la visualización para generar ya sea una tabla, un dashboard, un gráfico, ¿no? Que se pueda mostrar y que sea fácilmente entendible por los usuarios. Todo esto con la idea de que la información, sea utilizada. O sea, la idea de tener o de hacer todo este procedimiento es que la información se pueda utilizar. Lo que se espera es que la información se utilice para tomar decisiones, para mejorar los procesos, para poder de repente revisar algunas intervenciones o algunas acciones que se están haciendo a fin de mejorar el resultado que se ha propuesto. Y como está dibujado aquí, esto es cíclico o se espera que sea cíclico, ¿no? Estas modificaciones o este uso de la información nuevamente dan lugar a que se replantee o se analice la cadena de valor, se modifiquen indicadores en caso sea necesario y así continuamos hasta que los procesos vayan optimizando. Eh, solamente como a manera de resumen, digamos, tenemos como herramientas para el seguimiento, en la dirección tenemos el repositorio digital que es el Reginforma, que se los voy a mostrar en un momento. Dentro del Reginforma tenemos algunos reportes específicos o que nosotros les llamamos temáticos. Uno de ellos es Mi Región, donde hay información a nivel regional de diferentes indicadores, datos de salud, de educación, de vivienda, programas sociales. Mi distrito, que es más o menos lo mismo, pero a nivel distrital.
Y el Infomidis, que como les comentaba, es información de programas sociales. Eh, entonces, también como les comentaba anteriormente, si bien la idea es tener información de todos los indicadores o de todo lo que de repente sea de interés, muchas veces una limitación es la disponibilidad de fuentes de datos. Entonces eso lo vamos a conversar un poquito más a continuación. Entonces, esta es la primera presentación. Apenas estaba viendo algunas notas en el chat, pero básicamente son de saludo. No sé si alguien de repente quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o, o alguna aclaración. ¿Alguna persona interesada en hacer alguna consulta por el momento sobre el tema desarrollado puede alzar la mano y le damos el uso de la palabra, por favor? Si no, no hay problema. O sea, la idea es que sí, siempre O, preguntamos porque o continuemos, Henry. Depende al sí, final, haz el punto. sí, porque no, no es tan fácil a veces ver qué es lo que está pasando. Eh, Perdón. En este proceso, digamos, que nosotros, que les he comentado de ir viendo cómo se puede utilizar mejor la información o cómo se puede presentar mejor la información, eh, uno de los... Ajá. Ahora vamos a ver Blanca, lo que estás preguntando sobre la actualización de la información. Entonces, cuando veamos las herramientas, ahí les voy a comentar un poco más sobre este tema. Sí, pero les quería comentar que justamente digamos, en este trabajo que hacemos de tratar de ver cómo se puede eh, usar la información o cómo se puede mostrar información de diferente tipo, un trabajo que estamos haciendo recientemente es tratar de implementar un observatorio de desarrollo e inclusión social y para este trabajo hicimos una pasada por algunas regiones, ¿no? Trabajando o tratando de indagar con las personas que trabajan en las regiones y en algunos distritos y provincias sobre algunas necesidades de información. ¿Ya? Entonces, solamente se los voy a comentar más o menos rápido, no es necesario que nos demoremos mucho en esto, pero sí les quería comentar, ¿no? Que esto nos ha servido, o sea, si bien es cierto, tenemos todavía pendiente la implementación de este observatorio, que digamos fue el motivo para hacer este estudio o esta exploración, nos ha servido para hacer algunas modificaciones en nuestras herramientas. Entonces, la idea de tener un observatorio era tener información que se pueda presentar sobre temas de desarrollo e inclusión social y que puedan formar parte de lo que se pone a disposición de los tomadores de decisiones, eh, para que puedan de repente de una manera ágil tomar información o tener información de resultados, de algunos indicadores, de resultados asociados a los componentes, ya sea del desarrollo individual y del desarrollo social en el país, ¿no? Entonces, más o menos lo he tomado como ejemplo también porque el público objetivo de esta evaluación o de esta revisión que se hizo fueron autoridades locales, representantes de la sociedad civil y también se trabajó con algunas personas de la población, representantes de comunidades en algunos casos. ¿A fin de qué? De poder identificar cuáles son los temas de interés, qué indicadores, qué niveles de desagregación, qué les interesaría de repente tener de datos con respecto a estos indicadores sociales. Y también ver, por otro lado, cómo sería el diseño de esta herramienta. Hicimos un diseño de estudio con focus group o con grupos focales, ¿no? Básicamente con un enfoque cualitativo para poder profundizar un poco sobre las respuestas de las personas que han podido participar. Eh,
Bueno, esto es un poco del proceso, que contamos con el apoyo de nuestras unidades o los representantes que trabajan en las regiones, que son los coordinadores de enlace. Se desplazó un equipo a las regiones para poder hacer el recojo de esta información. Se hicieron lluvias de ideas, se hicieron alguna exploración de cómo se valoran estos diseños que se habían llevado, por ejemplo, de la propuesta, y tratar de indagar sobre las preferencias respecto a aspectos puntuales, no solamente de la información, sino también del diseño. Esta parte, digamos que es un poco de cómo se plantearon los resultados, y eso era lo que les quería mostrar, ¿no? Digamos que cuando se trabajó con estas personas en las regiones que se seleccionaron, que básicamente fueron una de costa, otra de sierra y otra de selva, lo que se encontró o lo que se mencionó es que había fuentes de información, por ejemplo, en el tema de salud, conocían muchas fuentes de información o tienen acceso a muchas fuentes de información. A nivel provincial también, en algunas, como les mencionaba, habíamos trabajado también con autoridades locales, ¿no? De gobiernos locales para ver un poco cómo era este acceso a la información. Es mucho menor, digamos, con respecto a lo que se puede tener o acceder a nivel regional, pero la variedad de datos que pueden tener acceso, digamos que nos parece bastante interesante. Igual en el tema de educación, ¿no? También los equipos identificaban que podían tener acceso a diferentes fuentes de datos a nivel local, tanto regional como provincial, eh, y lo mismo pasaba con el tema de agua y saneamiento, ¿no? Entonces mencionaba una serie de fuentes de información que les permitían tener datos, digamos, tanto para el nivel en el que trabajaban como para el nivel regional o incluso el nivel nacional. Adicionalmente, se planteaban, digamos, las personas con las que se pudo entrevistar o con las que se pudo trabajar, planteaban que había necesidades de información, y los temas de interés están listados ahí, básicamente el tema de acceso a servicios, desarrollo infantil, temas de empoderamiento juvenil, de equidad de género, gestión pública, eh, aspectos o temas relacionados con inclusión económica. También había interés por información sobre adultos mayores, discapacidad, salud en general y salud mental y violencia en específico. Entonces, un poco esta agrupación entendemos que obedece no solamente a los temas de repente de interés, eh, mm, o sea, que estén planteados por alguna prioridad o por alguna priorización que se está haciendo como país, sino también por el trabajo que hacen diariamente. Y sí, nos parecía interesante que no solamente se quiera información, digamos, que sea la común, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie nos pedía mucho el tema de anemia, desnutrición, ¿no? Que son datos que de repente son más, están más a la mano. Eh, Una cosa que nos llamó la atención es que, por ejemplo, muchas de las personas entrevistadas decían que tenían acceso a información, sobre todo en los temas de salud, educación, y nos decían que la frecuencia con que recibían información era la adecuada, la necesaria. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante porque sí les da, digamos, la posibilidad de tener esta información, poder de repente tener algún análisis y poder utilizarla de alguna manera. En el caso de salud, incluso nos decían que podían tener información diaria, semanal o mensual, especialmente a nivel regional, ¿no? Porque como reciben información de lo que se reporta de las atenciones, y actualmente entiendo que tienen un sistema que está basado en web y que les permite acceder a información de este tipo, incluso validada. Entonces nos parece muy interesante. Eh, en cuanto a los temas de agua y saneamiento, por ejemplo, también nos hablaban de una actualización diaria de alguna base de datos que es el DATAS, y hablaban también de un reporte que ellos le llaman el mapa parlante,
Sin embargo, se requieren algunas mejoras para disponer de información diaria de la base de datos del PIBIC. En el caso de la información, ¿cómo se utiliza? Digamos que nos comentaban que en el caso de salud, básicamente se utilizan en las mesas de trabajo, en los comités regionales que están trabajando el tema de primera infancia o de anemia en algunos casos. También para temas de planeamiento, ¿no? Para hacer alguna programación, alguna planeamiento de recursos, de presupuesto para los siguientes años. En el caso de la información de educación, también a nivel regional sobre todo, se mencionaba que les sirve para identificar alertas, para comunicar a los niveles locales sobre algunos temas de interés, por ejemplo, el tema de coberturas de matrículas, el tema de entrega de materiales, por ejemplo. También sirve para programación, porque digamos, con eso se puede programar qué materiales o qué es lo que se necesita en cada institución educativa. Y en el caso de agua y saneamiento, nos mencionaban que utilizaban la información, por ejemplo, para los planes de desarrollo concertado, para el plan regional de cloración, para algunos acuerdos de gobernabilidad y también para plantear algunas metas con respecto al gobierno regional. Entonces, digamos que este panorama que nos comentaban los gobiernos, las personas que habían participado, como les mencionaba en esta pasada que hicimos en este estudio, nos parecía muy interesante porque digamos que eh, no es tan cierto, ¿no? Lo que en algunos casos se piensa que es que no hay información o no disponen de información en nivel local y regional. Entonces, más bien eso como les comentaba, también nos ayudaba o nos ayuda a nosotros, digamos, a hacer algunas mejoras mientras se procesa esta herramienta nueva que es la del observatorio. Entonces, no sé qué les parece, que si alguien quiere hacer algún comentario, porque claro, no, eh, bueno, no tengo un dato individual de cada uno de ustedes, pero no creo que esto corresponda a alguna de las regiones de donde ustedes son, porque se hicieron en tres regiones específicamente, en San Martín, en el caso de la selva, en el caso de la sierra se hizo en Cusco y en el caso de la costa entiendo que lo hicieron en Piura. Entonces no sé ¿qué les parece? ¿La realidad es igual en donde ustedes viven? ¿Consideran también que sí tienen buen acceso a información, a datos? ¿Qué opinan? Lo pueden poner en el chat, si, en pocas palabras, si quieren. O si alguien quiere intervenir, de acuerdo. Entonces, ya con este preámbulo, si se quiere, pasaríamos ya a la última parte, que corresponde a ver ya un poco más en detalle estos instrumentos que yo entiendo que la mayoría de ustedes sí los conocen. Probablemente para muchos ya sea una repetición de un tema que ya lo han revisado, lo han conocido por su propia cuenta, o que de repente se lo han mostrado en alguna ocasión. Eh, pero sí nos parecía que era necesario mostrarles o darles un poco más del detalle de cómo es que se producen o de dónde vienen estos instrumentos. Entonces, creo que sí. Entonces, para el seguimiento, como les decía, en la Dirección General y en el MIDIS tenemos estas herramientas. Les voy a comentar brevemente cómo es que
funciona más o menos cada una de ellas. Tenemos un repositorio que es el Reginforma, que es como, si se quiere, el portal principal donde están todas nuestras herramientas de seguimiento y también de evaluación, las publicaciones que se hacen, y toda la información que se podría disponer está puesta ahí en esa plataforma. Ya les había comentado algo de las herramientas específicamente y lo vamos a ver a continuación. Eh, ya esta parte, digamos que ya se la comenté, como parte de esta política nacional de modernización de la gestión pública. El seguimiento, digamos que se considera que es básico para este ciclo de la gestión. Entonces, no es solamente, digamos, una idea o la necesidad de tener instrumentos o la necesidad de tener herramientas, sino que responde a este mandato, a esta necesidad de poder hacer seguimiento a las intervenciones que se hacen, a las intervenciones públicas, con el objetivo de mejorarlas, obviamente, de tomar decisiones y saber también cómo es que se está avanzando en los resultados. Tiene que ver con transparencia, con la rendición de cuentas. Entonces, digamos que este tema está inmerso en esa política nacional, ¿no? Además, digamos que otra utilidad u otro aspecto importante de este seguimiento es que nos permite intercambiar y compartir información con otros sectores o con otras unidades que pueden necesitar o pueden utilizar esta información que se produce en nuestros servicios o a partir de la intervención que hacemos para tomar alguna decisión o en algunos casos articular o intercambiar datos con las acciones que se hacen en cada sector. Entonces, como les mencionaba, el Retinforma básicamente es un repositorio digital. Tiene información en materias de intervención social, eh, ¿no? Básicamente, o mejor dicho, específicamente lo que utilizamos son fuentes oficiales del Estado. Eh, Centraliza, almacena y actualiza información de servicios prestados por entidades públicas. eh, Tiene indicadores sociales prioritarios para el Estado y se publican reportes, ¿no? La idea de estos reportes es que sean fáciles de mirar, de revisar. En algunos casos, a pesar de ser extensos, digamos, la idea es que te puedan dar información lo más rápido posible de cómo está una intervención. Y se ha tratado de agrupar por tipos de fuentes o, digamos, tipos de información que se dispone. Eh, Hay una serie de bases de datos o de fuentes a las que se puede tener acceso. Eh, Como está mencionado aquí, digamos como ejemplo, ¿no? Han puesto MINSA, las bases del GIS, del CIS, esta información del MEF para ver cómo es el tema de recursos, de programación, por ejemplo. Esta información se procesa y se almacena en el repositorio que está actualmente administrado por MIDIS, por la Dirección de Seguimiento, y se pone a disposición de los usuarios de manera abierta a través de esta página web. Como había mencionado, en el Retinforma podemos encontrar bases de datos, podemos encontrar cubos que vienen a ser bases de datos analíticas, ya bases de datos, digamos, modificadas para que puedan ser leídas, para que puedan ser puestas en reportes. Tenemos tableros de control de las estrategias, de las intervenciones, por ejemplo, el desarrollo infantil, por ejemplo, de la educación básica regular, de la implementación del servicio de agua, el acceso a servicios, por ejemplo. Tenemos también tableros de control de programas sociales, tenemos reportes específicos de desarrollo e inclusión social y tenemos también mapas temáticos. Eh, Actualmente podemos tener información de todos estos reportes, ¿no? De indicadores sociales, indicadores emblemáticos. Hay información del censo, por ejemplo, de la estrategia nacional o de la política nacional actualmente de desarrollo e inclusión social.
y de programas sociales. También hay información sobre el FED, ¿no? De los mecanismos de incentivos. Sin embargo, esta información como depende de otra, o mejor dicho, tiene que ver con el incentivo y esto, digamos que no es la más actualizada, porque sí tiene que ver o está ligada al incentivo que se entrega. Antes de pasar acá, ya. En el Infomidis, que es otra herramienta, podemos encontrar información de los programas sociales, ¿no? Tenemos también alguna información del Padrón General de Hogares, indicadores socioeconómicos. Sin embargo, lo que se está haciendo ahora con esta herramienta es tratar de mejorarla a fin de poder tener una mejor mm, vista, si se quiere, de información y tener un mayor acceso a información georreferenciada, que es la idea de este trabajo que se está haciendo con los programas sociales. Eh, Como reportes tenemos, les había mencionado mi región, mi distrito, ¿no? Que son reportes específicos. Y también hay un reporte que se llama Mi Ámbito, que nos permite ver información, si se quiere, agrupada por diferentes tipos de ámbitos, que si bien es cierto, lo más desagregado que se puede mirar es a nivel de distrito. Sí podemos ver, por ejemplo, algunos ámbitos de interés, como por ejemplo el Brain, como por ejemplo los distritos amazónicos, los distritos de frontera, que están agrupados de tal forma que se pueda tener un reporte en el caso se necesite tener información de estos ámbitos ya prediseñados. Entonces, antes de continuar, voy a mirar un ratito si hay algún comentario, alguna pregunta, no. Entonces ahora sí necesito compartir en esta parte de la exposición para mostrarles un poquito en qué consiste en estas herramientas. Espero que sí sea posible ver acá. Ya. No sé si me pueden confirmar si se está viendo la página de Red Informa. Y se ve. Sí, ya, porque no, acá no la puedo ver. Entonces, gracias. De acuerdo. Eh, perdón, acá no. Entonces, la manera más fácil de encontrar esta página es poniendo en el navegador la palabra Red Informa y les va a llevar directamente o les va a dar el enlace para poder ver este, este, este portal. Como ustedes pueden ver, digamos, el Red Informa está organizado más o menos como una página web, ¿no? En la que podemos tener este menú de data abierta, de reportes interactivos, hay otros recursos y alguna información sobre el Red Informa. En el caso de que estén interesados, aunque no es imperativo, sí, el registrarse les permite tener acceso a algunos datos adicionales, ¿no? O incluso poder descargar algunas bases de datos que, si bien es cierto, como alguien ha mencionado, no necesariamente están actualizadas,
digamos, tienen algunas limitaciones también con respecto a la identificación. Pero sí pueden servirles para, por ejemplo, si necesitan hacer el trabajo de algún reporte o algún análisis adicional, sí se podría descargar. Entonces, aquí en lo que es la data abierta, hay un índice que se llama estructurado, donde ustedes pueden ver, eh, a ver, perdón, voy a entrar con mi usuario porque si no, no van a ver nada. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando ustedes están registrados, ven que se modifica un poco la cantidad de información que pueden ver. Dependiendo de los permisos que tengan, pueden tener acceso a más o menos información. Ah, digamos que para ver algo que es más o menos común, de información de GIS, por ejemplo. mm, entonces aquí se puede ver alguna información sobre qué bases de datos tenemos disponibles. Como les mencionaba, hay bases de datos que nosotros llamamos cubos, pero que son bases de datos ya analíticas. En este caso hay un cubo de GIS, ¿no es cierto?, que se llama Paramef, que está actualizado hasta agosto de este año, que sería lo más reciente. Eh, ahora, la limitación con estos cubos es que tienen que tener el software para poderlos, digamos, para poderlos navegar, porque es un software específico que es el Power Play. Pero si no, como les mencionaba, a partir de las bases de datos probablemente pueden darle una mirada a cuál es el contenido y si es que ese contenido puede ser de utilidad. Esa es la primera parte. Hay un segundo menú que son los reportes interactivos. Permítanme esto un ratito. Los reportes interactivos que, como habíamos visto, o que es el tema, digamos, de esta reunión, es ver mi región, mi distrito. Les había comentado sobre mi ámbito. También hay mi provincia. Hay información o algunos datos a nivel de centro poblado. Y también hay alguna información sobre indicadores sociales. También hay información de programas sociales, ¿no?, que ustedes pueden ver acá en la segunda, en el segundo nivel, si quieren, del menú. Hay información sobre el sello municipal y hay algunos reportes temáticos, ¿no?, como indicadores emblemáticos, indicadores sociales, ¿no?, primera infancia, índices de carencias. Les voy a mostrar por ahora mi región para que podamos ir viendo un poco de qué información se dispone aquí. También es posible acceder directamente si ustedes ponen mi región en el buscador, seguramente les puede dirigir hasta aquí también. Entonces, mi región y los otros reportes que son de este tipo tienen más o menos la misma estructura. Ven ustedes acá, hay unas pestañas donde, aquí en la parte verde, donde están los indicadores que pueden ver, indicadores emblemáticos, indicadores de anemia, desnutrición, indicadores de educación, indicadores de acceso a servicios básicos. Hay indicadores de presupuesto y indicadores de actividad agraria también, ¿no? Ustedes ven que en la página de entrada ya hay, digamos, como una especie de resumen de algunos indicadores que se han seleccionado como interesantes, ¿no?, importantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver, hay algunos indicadores que están priorizados con respecto a anemia. Por ejemplo, en este caso pueden ver el porcentaje de niños de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia en el mes anterior y que reciben tratamiento, que recibieron tratamiento, ¿no? Ya hay un semáforo acá que les indica que, digamos, más o menos este indicador está yendo bien. Pero acá hay uno que está en amarillo, ¿no? El último que dice porcentaje de niños que recibieron hierro entre los 110 y 130 días de edad, o sea, antes de los 4 meses o a los 4 meses, ¿no? Acá se puede seleccionar la región. Lo que estábamos viendo es Amazonas, pero
Es Ucayali, ¿no es cierto? Donde estamos. Entonces, digamos que igual al seleccionar ya les va dando una idea de cómo están esos indicadores. Podemos también tener un vistazo de esta información, si se quiere, de contexto de la región, cuántos distritos, cuántas instituciones educativas, cuántos centros poblados, cuántos establecimientos de salud, ¿no? Eh, eh, Hay un indicador acá de trabajo infantil, por ejemplo, hay cuántos niños, niñas hay. También hay información de los programas sociales a manera de resumen, para que puedan tener, digamos, un vistazo de cómo es la situación en la región. Eh, Como les mencionaba, después de ver esta pantalla principal de entrada, se puede también ver indicadores específicos, ¿no? Por ejemplo, mm, vamos a ver aquí indicadores de educación, ya para no hacer lo mismo de salud siempre. Cuando vemos los indicadores de educación, digamos, también igual, al igual que en la pantalla principal, hay una especie de resumen de estos indicadores. Eh, Aquí hay unos indicadores, por ejemplo, de locales educativos con acceso a servicios, de los 1.132 eh, instituciones educativas, según el censo del 2021, cuántos tenían el paquete integrado de servicios, o sea, luz, agua, agua, saneamiento, electricidad, internet, ¿no? El 2,3% tienen todo el paquete completo. Solo agua, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje? Solo saneamiento, solo electricidad y así sucesivamente. Hay algunos indicadores también referidos al aprendizaje de comprensión lectora, aprendizaje de matemáticas. Entonces, dependiendo del interés que se tenga, esta información, digamos, se podría ir mejorando también y en la medida que ustedes de repente nos retroalimenten, se podrían hacer algunas modificaciones también. Ahora, ¿es posible descargar este reporte? Sí, ya acá han implementado en la parte superior derecha una serie de herramientas que permiten descargar el reporte en formato PDF, por ejemplo, descargar todo el libro de trabajo, o sea, todo el reporte. Y en algunos casos también está habilitado para descargar bases de datos del reporte, ¿no? Dependiendo de si esa base de datos está disponible, ¿no? Es cuestión de que ver al momento de hacer clic eh, qué es lo que va a descargar. Entonces acá tienen un Excel, ¿no es cierto? Que que lo pueden abrir, pero no sé si lo van a ver. ¿Dónde está la información que acabamos de ver? eh, con el dato a nivel distrital. Por ejemplo, eh, están los indicadores que habíamos visto, ¿no? De anemia, los indicadores de sistemas de agua, y todo está en un reporte Excel. Ya, pues ahí la idea es ver cómo lo pueden utilizar en caso de que se necesite. Y entonces, eso con respecto a mi región. En el caso de mi distrito, la idea es la misma. En el caso de mi ámbito, mi provincia también, pero lo que les quería mostrar un poco era, en el caso de mi ámbito, como les había mencionado,
además de tener información, digamos, ¿no? Además de tener información a nivel de distritos, la idea de este reporte de mi ámbito es que se puede tener información agrupada de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay la mancomunidad municipal, la mancomunidad regional, los distritos del Brain, por ejemplo. Entonces, la idea es, dependiendo del interés, ustedes puedan ver información agrupada de cómo está la situación en un ámbito determinado. Y también pueden ver la información por cada uno de los distritos. Entonces, la lógica o la idea es más o menos la misma. Es tener en un primer pantallazo un resumen, ¿no? Con semáforos que nos van indicando cómo están algunos de esos indicadores. Y en el caso de este reporte, dependiendo de la información que se dispone, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay indicadores de salud, de educación, de condiciones de vivienda. Una función interesante que le estaba dejando pasar ya para más o menos para terminar, es con respecto al reporte de mi distrito, que digamos, adicionalmente a lo que hemos estado viendo de los otros reportes, tiene, si ustedes ven arriba en las pestañitas de la información que se tiene, hay una última que se llama el resumen comparativo. Entonces, este resumen comparativo lo que nos da es la posibilidad de ver información de varios distritos a la vez, ¿no? Que podemos ir seleccionando, no sé, como para compararlos, ¿no? Eh, Vamos a escoger esos tres de acá, ¿no? Y también podemos seleccionar qué indicadores son los que queremos ver. Por ejemplo, vamos a ver acceso a Internet, electricidad y el paquete integrado de servicios. Y el de acceso a red pública. Ya, entonces podemos ver cómo están estos tres distritos. No sé si lo están pudiendo ver porque está medio chiquito. Y ver cómo están con respecto a esos indicadores y hacer una comparación entre distritos. Digamos que les puede servir en el caso de que ustedes quieran hacer un análisis comparativo de cómo está la situación con respecto a algunos indicadores de un grupo de distritos que sean de interés. Igual esto se puede descargar tanto en PDF, ¿no es cierto? Si ustedes le ponen descargar el reporte en formato PDF, esto se puede descargar. Aquí se selecciona el tamaño, si es la escala, ¿no? Si quieren en tamaño carta, en tamaño A4, le ponen descargar y lo que va a descargar es una hoja en PDF, ¿no? Que ya acá aparece para abrir y pueden ver cómo ha descargado el reporte. No sé si están viendo el reporte, ¿no? Aquí está el PDF ya descargado, ¿no? Entonces, que les puede servir para alguna presentación o para hacer algún reporte específico. Ya. Aquí están haciendo una pregunta con respecto al distrito La Yarada Los Palos, ¿no? Eso es lo que leo en Tacna.
darle una miradita. Perdón. El- ¿En qué distrito está la Yarada de los Palos? Perdón, ¿en qué provincia es? Tacna. Acá está. Entonces, acá en el reporte de mi distrito, ustedes pueden ver, ¿no? La Yarada de los Palos, está el nombre del alcalde, está la dirección de la municipalidad, cuántos centros poblados rurales, cuántos urbanos tiene. Esto de acuerdo a la información. Esta es de acuerdo a la información del censo, entiendo. Sí, acá están las fuentes. Ustedes pueden ver en la parte inferior de la parte izquierda acá las fuentes y los periodos que se están informando, porque no toda la información eh, tiene la misma periodicidad y tampoco tiene la misma disponibilidad. Entonces es un poco necesario en algunos casos poner una serie de pies de página o de leyendas para que se pueda entender mejor lo que se está viendo. Entonces acá hay un dato de población, acá hay lo que les mencionaba, algún semáforo sobre los indicadores priorizados de anemia, por ejemplo, eh, los programas sociales, el tema de los centros poblados con acceso a servicios, ¿no? Y siempre, digamos, la recomendación es ver la fuente, ¿no? La base de datos de la que proviene, porque esto, por ejemplo, de los servicios básicos proviene del censo del 2017. Probablemente ahora la situación ya sea diferente. Dependiendo, o sea, la actualización a la fecha depende de qué indicador quieras ver. Porque, por ejemplo, los indicadores que más se actualizan son estos indicadores de salud, por ejemplo. Eh, ¿No? Esta información de salud, como está puesto acá, está actualizada a junio del 2023. Entonces, que ese era un tema que les había mencionado cuando estábamos haciendo la presentación inicial, de cómo, digamos, el acceso a la información puede limitar el uso de estas herramientas o el uso de la información, porque claro, dependiendo de para qué quiero la información, probablemente este dato ya esté muy atrasado. A pesar de ser de este año, a pesar de ser de junio, probablemente ya no me sirve. Si yo quiero hacer un seguimiento día a día, por ejemplo, de cómo está la situación de los niños, el tema de anemia, por ejemplo, es probable que esa información ya no les sea útil. Entonces sí habría que ver qué uso y para qué se podría utilizar esta información. Entonces sí es necesario ver eso, o sea, los pies de página, las fuentes, para que ustedes también tengan claro qué es lo que se está mostrando, en qué fecha, a qué periodo corresponde. Ah, y me estaba olvidando ya para cerrar, hay un reporte específico que está acá en los reportes temáticos, eh, perdón, ya, no, en los tableros de control está. En otros recursos van a encontrar ustedes los tableros de control y hay un tablero de control de anemia que creo les puede ser útil ahora que están trabajando este tema. Eh, y como les había contado al principio, digamos que tiene esa misma
se ha tratado de dibujar de la misma forma de este modelo teórico, ¿no es cierto? Este modelo conceptual que se utiliza de tratar de tener la cadena de valor o la cadena de producción. Entonces ustedes tienen acá a la derecha resultados, cobertura, producción, insumos, logística, presupuesto. Eh, Tienen los indicadores de resultado que básicamente provienen de la ENDES. Entonces, como entenderán, por venir de la ENDES, lo que más se puede desagregar es a nivel de región. El tema de cobertura sí tiene como fuente el GIS del MINSA, en la mayoría de casos o en todos, y dependiendo del periodo que nos hayan actualizado la información, ustedes pueden encontrar información, por ejemplo, a agosto del 2023, de algunos indicadores. En el tema de producción también vienen ya sea del CIS o del GIS, y la actualización está aquí hasta mayo del 2023. En el caso de los insumos, las fuentes son el SISMET, ¿no es cierto? Para ver medicamentos, por ejemplo, disponibilidad de sulfato ferroso. Y dependiendo como les decía, de la fuente y de la actualización, se puede tener información más actualizada, como en el caso de presupuesto, por ejemplo, donde la información se saca del CIAF, del MEF. Entonces está prácticamente al mes o al día, ¿no? No tiene mucho retraso. Eh, Digamos, si ustedes quisieran ver el tema de cobertura, al hacer clic sobre cobertura, ya pueden tener un poco más el detalle de cada indicador. Se puede acá filtrar qué indicador es el que necesitan ver. Por ejemplo, el de paquete, aquí están los indicadores de paquetes integrados de servicios a gestantes, por ejemplo, o a niños. Niños, por ejemplo, de 4 meses que han recibido hierro, niños con vacunas completas, con suplementos de hierro, con infantes con paquete integrado de servicios. Entonces, se puede ver a nivel departamental, ¿no? Para ver cómo está cada uno de los indicadores, ¿no? También se puede ver a nivel de la provincia, y dentro de la provincia ver si se puede mirar algún distrito. ¿Ya? Entonces, pues la idea es que lo puedan navegar, puedan ver cómo está el dato que les interesaría mirar, y de repente, si tienen necesidad, descargar también el reporte, o ya sea en PDF o en Excel, para que puedan ver esta información. La misma recomendación es, hay que mirar el periodo de información que se está viendo, porque sí, no toda la información está al día. Y ahora sí, para terminar, este es el reporte de Infomidis, ¿no es cierto? Perdón, el Retinforma. Dentro del Retinforma hay un reporte específico que es el Infomidis, que está acá, casi al medio de la pantalla. Eh, entonces aquí hay la posibilidad de ver información de los programas sociales. Acá hay una infografía, digamos, para ver más o menos en resumen cuánto se atiende a nivel nacional. Pero hay una posibilidad de ver acá a la derecha arriba, donde dice coberturas históricas, hay la posibilidad de ver información desagregada hasta nivel de distritos, si es que la han actualizado hasta octubre.
Todavía no está disponible. Entonces está hasta septiembre. Y les va a descargar un Excel donde ustedes van a poder ver esta información a nivel de distritos o a nivel de provincias inclusive. Entonces ahorita les voy a mostrar lo que se ha descargado, que es esto de aquí. Entonces a veces nos piden información de en qué distritos está el programa social. Entonces ustedes pueden ver aquí en este Excel que hay tres hojas a nivel de departamento, a nivel de provincia y a nivel de distrito. Entonces a nivel de distrito, ustedes pueden ver cuántas personas están siendo atendidas o han sido atendidas en este periodo, en este caso es de septiembre, por el programa social, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, eh, que estamos viendo, ¿no? En la provincia de Tacna, en la Yarada Los Palos, por ejemplo, ha habido 60 niños, o hay 60 niños que están siendo atendidos por cuidado diurno en Cunamás. Por juntos hay hogares afiliados 71, hogares abonados 67, no hay Foncodes, sí hay pensión 65, por ejemplo, cuántos beneficiarios o cuántos usuarios, cuántas instituciones educativas están siendo atendidas por Caliwarma, hay datos de Contigo también y datos de país, ya en el caso de los donde hay esa intervención. Entonces, creo que este reporte también les puede ser útil porque les puede dar información más desagregada de si un tema que sí es de manejo de MIDIS, ¿no? Que son los programas sociales. Siempre la información tiene un mes de retraso porque hay un tema ahí de procesamiento de la información para poder tener esos reportes, pero creo que sí puede ser útil en algunos casos para dar información sobre cómo están los programas sociales en su región. ¿Mm? Ok, entonces, digamos que he tratado de hacerlo eh, lo más corto para que ustedes puedan tener más o menos un panorama de cuáles son estas herramientas, cómo más o menos funcionan y para qué les pueden servir. Sí, entiendo que hay una segunda parte para que ustedes puedan hacer algún procesamiento. Lo que vamos a hacer es mandarles ah, alguna documentación, de repente algunos ejercicios para que ustedes los puedan trabajar también y podamos ir viendo cómo les funcionan estas herramientas de reporte de información. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ya están dormidos, tal vez. Ok. Entonces, Francisco, no sé, creo que no hay preguntas. Sí, Henry, ya no hay más preguntas, ha sido muy claro. Queremos agradecerte tu participación en nombre del doctor Yuri Alejandro Chessman Olechea, director general de Implementación de Políticas y Articulación Territorial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Muchas gracias, Henry, y queremos agradecer también la participación de todos y todas las personas que nos han acompañado con su presencia el día de hoy. Los esperamos en la siguiente sesión a desarrollarse el día de mañana. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos.